Mr. Presidente, le informo que en lo general existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. Se tiene por resuelto el amparo en revisión 435/2025. El error grave que cometes, Damián, es que como no eres un experto en seguridad nacional, no perdón, entiendes del experto en cambio, seguridad nacional, perdón. no entiendes del cambio doctrinal, te cuesta un poquito de trabajo, pero hoy estás de suerte, porque yo te voy a dar unas clases. No han cambiado nada, no necesitas. Mira, yo te las voy a regalar, aparte van a ser gratis. Sobre todo cuando te estoy dando una paliza, ¿ya sabes? Cuando te estoy dando una paliza, te dicen, interrúmpelo, ¿no? Justicia para Tamaulipas. Suprema Corte de Justicia le tumba el último amparo a cabeza de vaca. Arturo le da clases gratis a Damián sobre seguridad. Pues ver que hubo personajes, los mismos de siempre, los que tú ya conoces. Mira, por ejemplo, Alito Moreno, el líder de este partido en extinción, ¿no? Y la vocera del PRI y vocera de la derecha diario, y en sus ratos libres, alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues salieron ese día a amplificar el tema, a decir que era un desastre, que era un narcoestado. Por un lado, Alito Moreno mencionó cosas como: este es el narcogobierno de Morena, un país donde el crimen organizado puede paralizar 3 estados en cuestión de horas. No, Alito, hay que tener un poquito de cabeza. Se detuvo un objetivo prioritario, ¿no? Y a quien vimos también, pues vimos, como ya lo mencionaba, a la vocera de la derecha diario y del PRI, pues ni más ni menos que dando entrevistas con Javier Negré, que es este personaje que es de ultraderecha, que es un delincuente por inventar noticias falsas en España, en The Right News, en donde dice: Sheinbaum es responsable de la narcoviolencia, de la inseguridad, de la recesión económica, todo Morena. Esto lo dijo en The Right News Show. Ahí está el show publicado, ustedes lo pueden ver. El mismo día que perdían la vida 25 hombres valientes, ¿no? La panista Lili Telles, ¿no? Que dijo: lamento que Claudia Sheinbaum no proceda por convicción, sino por presión de un presidente extranjero. Imagínate lo que deben pensar las Fuerzas Armadas cuando un personaje de esta calaña, ¿no? De esta calaña, ¿no? Se atreve a decir que esto fue en respuesta al presidente de Estados Unidos. Bueno, eso quisieran ellos, porque son unos entreguistas. Pues yo me quedo con la postura oficial del gobierno de Estados Unidos y no con las tonterías que los personajes del PAN, del PRI, ¿no? Lo peor del PAN y del PRI, porque debo reconocer que no puedo generalizar. Lo peor del PAN y del PRI, ¿no? Su presidente, esta senadora, la vocera de la derecha diario, quien en sus tiempos libres gobierna la alcaldesa, pues en contraste con lo que ellos dijeron, el embajador dijo: Estados Unidos mantiene firme a las autoridades mexicanas nuestra responsabilidad compartida de frenar la violencia que amenaza y envenena a nuestra gente en ambos lados de la frontera. Una gran noticia, un gran momento, una operación muy distinta a las que hacían los panistas, y sin duda que vimos los mismos personajes de siempre haciendo lo mismo de siempre, sacándole raja política. Y yo espero que hoy Damián, ¿no? Pues tenga una postura distinta, ¿no? Y no una postura tan lamentable como la de sus compañeros de partido. Me parece a mí que lo primero que se tiene que hacer ante los hechos que han sucedido es hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a todas las fuerzas federales que participaron, al gobierno en sí mismo, por haber hecho su trabajo. Yo empezaría, después de haber hecho ese reconocimiento, que creo que así se debe hacer, con la reflexión de cómo es posible que se haya empoderado tanto esta organización. A mí me da gusto que en esta ocasión, a diferencia de otras, haya sido por las propias Fuerzas Armadas que nos hayamos enterado de que sí existió colaboración y que no se haya intentado ocultar, como en otras ocasiones, para que luego les pegaran el ramalazo directo de la Casa Blanca. ¿Qué de malo va a tener? Nada. Y por más que Damián trate de decir que nuestro gobierno dejó libres a los delincuentes, caray, hombre, pues yo me pregunto quién detuvo a Ovidio Guzmán, ¿no? Justo del cártel con el que ustedes salieron, Damián, no tú, tu gobierno, el gobierno del PAN, el gobierno de Felipe Calderón. Hijo, mano, esas aseveraciones se me hacen tan temerarias a veces, porque de pronto empiezas con una buena participación y la secundas con una hipérbole selectiva, otra vez magnificar y armar verdades a medias. Hoy, los estados de Morena son los estados más seguros. 3 estados de Morena se han convertido en los estados más seguros. Y reconozco que también Guanajuato ha disminuido de forma significativa sus índices de violencia. La gobernadora acepta que se coordina y que es parte de que se coordina con el gobierno federal. Lo mismo sucede en Querétaro y lo mismo sucede en Aguascalientes, en Coahuila, en Durango, en Jalisco y en Nuevo León. Salir con la cantaleta esta que ustedes tienen de acumular las muertes
cuando todo el mundo sabe que la tendencia es un ejercicio de inercia acumulativo, que si no cambia la política pública tiende a tener números exorbitantes, ¿no? Es normal, es una regla de la estadística. Pues me parece también que es una hipérbole selectiva, es tratar de decir mentiras a medias. Que nosotros metemos a la cárcel al líder de la barredora. No tienen argumentos, Damián, perdóname que te diga, ¿no? A diferencia de ustedes, en el último año de gobierno del PAN, en el 2012, para ser muy concretos, hay una foto que siempre estará lista para la historia, de Luis Carlos Palomino y de Genaro García Luna siendo condecorados por el gobierno del PAN, aplaudidos por ustedes, ¿no? Después de haber dejado a 190,000 huérfanos, mexicanas y mexicanos, como consecuencia de su mal llamada guerra contra el narcotráfico, porque no era más que poner al Estado al servicio de un grupo criminal. No, la verdad las cosas es que no. El operativo muy bien, sí creo que marca, digamos, un cambio, es lo que se había hecho antes, de sí combatir al crimen organizado, y claro que hay una responsabilidad directa de López Obrador y de Morena. Sucede. En Michoacán, los señalamientos directos de la esposa del alcalde asesinado, ¿para dónde voltean? ¿Para otro lado? El secretario de Marina, sus sobrinos encargados del huachicol fiscal, nosotros nos encargamos, no, los cacharon. Que la parte que yo he estado señalando con mucha fuerza y que lo vuelvo a poner hoy en la mesa. Se necesita acabar el pacto de impunidad que protege a los políticos corruptos. Concluyo nada más con los comparativos de cifras. Pues mira, promedio de homicidios dolosos en el último sexenio del PAN, bueno, el primer sexenio del PAN, para empezar, es el sexenio más exitoso en materia de seguridad pública de los últimos 5. 60,000 homicidios dolosos en total, Fox. Y es la mitad del tiempo que gobernó el PAN. El siguiente, 60,000, López Obrador tuvo 202,000. Nomás para tener una idea. El siguiente tuvo 55 homicidios en promedio. El de Peña tuvo 74. Con López Obrador fue cuando se fue a 95. O sea, punto. Hoy dicen que lo bajaron. Mentira, ojalá. La reforma electoral, Arturo, ya llega mañana. ¿Qué pasa? ¿No hay consenso? ¿El Partido Verde, el Partido del Trabajo? ¿Qué pasa? Muy rápido, querida Adela. Nada más déjame contestar lo que dijo Damián. Primero decirle a mi querido Damián que no es México, es México. Dije México, mi estimado amigo. Bueno, pues ahí te escuchas luego. Lo segundo, que sería importante mencionar, es que, a diferencia de ustedes, Damián, nosotros no aplicamos algo que en seguridad nacional se llama The Kingpin Strategy, o la estrategia de decapitación. Esta estrategia la impulsó la DEA, Damián, desde hace muchos años. Fue aplicada en Colombia, por ejemplo, en los años 90. Sin duda fue la matriz de aplicación del gobierno panista, que generó un desastre en materia de seguridad, y continuó parcialmente con Enrique Peña Nieto, como durante el gobierno de Felipe Calderón, esta estrategia no solamente incrementó los homicidios dolosos, aunque la realidad es que tú sabes que la detención de capos pues nomás era de los capos del cártel del cual no eran aliados, ¿no? Pues el PAN agarró al parece, hermano del Chapo. segundo tema que me parece importante. No, pero los dejaban ir. Es el sexenio con más narcotúneles. No. Segundo tema importante. Sí, hombre, segundo tema importante. ¿no? Bueno, ¿dónde está la desarticulación hoy, me encanta que Damián se queja de que es que Arturo se va al gobierno de Felipe Calderón. Oh, bueno, Yo no me Damián, quejo. hoy te fuiste al gobierno de Vicente Fox, manito. Yo no me quejo, Arturo. Yo no me quejo. De hecho, dije en mi pero- intervención que pero abran una además- investigación y se vayan hasta atrás, nomás que también ahorita. Ahí está Sinaloa, ahí está Tamaulipas, ahí está Zacatecas, ahí está Michoacán, ¿Qué? ahí está Colima, ahí está Guerrero. Denle, hombre. Es que Y el pasado, el error hagan lo que grave, quieran. el error grave que cometes, Damián, es que como no eres un experto en seguridad nacional, no Perdón, entiendes del experto en cambio, seguridad nacional, perdón. no entiendes del cambio doctrinal, te cuesta un poquito de trabajo, pero hoy estás No de han- suerte, porque yo te voy a dar unas clases. No han cambiado Mira, nada, no necesitas. Mira, yo te más las voy a clases de regalar, nada. aparte van a ser gratis. No los Mira, combaten, Arturo. hay que van a andar prioridades, desarticulando, hombre. homicidios, hay un Te fondo voy a de dar un emergencia tip. financiera, Ahí tienen hay delincuencia programas organizada bien sociales cerquita para de reducir ustedes, reclutamiento, de compañeros de hay partido. coordinación de la Guardia Ahí Nacional. rápido, mira, Yo sé, secretario yo de sé, Gobernación, yo secretario sé, de Marina, yo sé, jefe de yo oficina. sé. Ahí está. No, yo es sé, que ahí no está les la entendemos delincuencia a ninguno de Damián, los dos. Damián, yo sé, ¿no? Que ya te dijeron a ti que la mejor forma de que yo no dé mi idea, sobre todo, No, para nada, Arturo. cuando te estoy dando una paliza, ¿ya sabes? Ay, Cuando te sí, estoy sí, dando sí, una sí, paliza, sí. te dicen, Uy, sí, sí, interrúmpelo, ¿no? Pero yo te ruego que aguantes, pues, yo te dejo hablar, y aunque dices muchas mentiras, y aunque a veces No, me ninguna, amigo. molesta ninguna. mucho lo que dices, Lo que pasa es que me voy y a aunque a veces digo, desconectar y te ¿cómo contesto se para le nada. ocurre esto? Y a veces, aunque digo, es cinismo el de este cuate. López y que no- Obrador ¿en qué- combatió en el qué crimen México- organizado, ¿en qué México, Arturo. ¿En qué México vive? En este, Ya sabes, López Obrador combatió el crimen te organizado. te dejo concluir tus ideas, ¿no? López Obrador Concluyo combatió el crimen organizado. concluyo diciendo, ¿no? Combatió el que cártel. La estrategia, No podían a la encontrar que este tú haces criminal. referencia. Mira, Adela, nos ha pasado, y ya no te nada más me voy a reír, pues ya, que Damián cuando no le gusta lo que le digo, pues evidentemente me interrumpe y ya no me deja hablar. Por eso voy a brincar a la reforma electoral. Ojalá y fueras un poquito
más moderado, Damián, para que yo pudiera dar mi punto de vista y la gente Las mismas que haces tú, amigo. Y la Lo que gente, pasa es que no te gusta que te nunca, contesten igual. no, yo nunca Te gusta ahí interrumpo. atacar, Damián, y aquí mira, pues no somos seguimos dejados. igual, querido Damián. ¿Ya puedo hablar? Bueno, brinco a la reforma electoral, A ver. porque el tema en donde le estábamos dando una paliza a Damián, Ay, sí, seguramente. no aguantó, ¿no? Seguramente, Reforma amigo. electoral, Adela, la reforma vendrá como nos lo pide el pueblo de México. Hay mucha sensibilidad de la presidenta de México por entender cuál es el reclamo popular, lo que ofrecimos en campaña. ¿En qué podemos pensar? Pues en diputados plurinominales que tengan mérito para llegar, ¿con qué fórmula? La que sea, que tengan mérito. Podemos pensar en una reducción al gasto en materia electoral. Me parece que todos creemos que es excesivo lo que se gastan y es peor, ¿no? Saber que mucho de este dinero está en manos de personajes tan impresentables involucrados en casos de corrupción como el líder del cártel inmobiliario, ¿no? Que es presidente del Partido de Acción Nacional, o como Alito Moreno, ¿no? Y también me parece que responde, por ejemplo, a que los diputados migrantes puedan votar por sus diputados migrantes y no nos pase como nos pasó con el PAN, ¿no? Que postuló a Raúl Torres como diputado migrante de la Ciudad de México y este muchacho pues resulta que vivía pues en México, ¿no? En la Narvarte desde hace 15 años y que simuló que era un migrante y le quitó el espacio a un migrante, ¿no? Y también me parece que se va a fortalecer el sistema de consultas. Nadie podría estar en contra de esto. Nosotros como diputadas y diputados de Morena vamos a votar a favor la ley del pueblo, la ley de la presidenta, y estoy seguro que los partidos aliados nos van a acompañar en esta votación y tendremos una reforma electoral en los próximos días. Procedamos a la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor del proyecto y A favor del proyecto y reserva. Y con voto concurrente. A favor del proyecto con. Ministra Ortiz Alf. A favor del proyecto en. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. a favor del proyecto. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto y me reservo un voto concurrente. Ministro presidente, le informo que en lo general existe unanimidad de votos a favor. Gracias, secretario. En estos términos y con las precisiones que hemos hecho, se tiene por resuelto el amparo en revisión 435/2025. Cuando me enteré de la noticia de que Cabeza de Vaca se quedó ya sin recursos legales, pensé en Azucena Oresti, Luis Cárdenas, López San Martín, Adela, Ciro Gómez, Carmen Aristegui, todos esos personajes que le dieron la voz a él. Él desde la comodidad de Texas diciendo que era un perseguido político, un delincuente. Y entonces, pero nunca le dieron la voz a Marta Olivia López, una mujer que lo fue a acusar a la ONU porque él desviaba dinero en Tamaulipas y aparte por perseguirla a ella por su labor de periodista. Nadie le dio la voz a Marta Olivia. Ahora que ya tengo la seguridad de que ya no tiene amparos Cabeza de Vaca, que se vayan muy lejos, no puedo decir la palabra, todos esos periodistas mercenarios de la información que nunca le dieron la oportunidad al pueblo de Tamaulipas de expresar lo que sentían por Cabeza de Vaca, un delincuente. Y precisamente Damián, que viene a querernos dar clases, habla de Michoacán, lo emproblemado que está Michoacán y por lo de Carlos Manso y los políticos de Morena. ¿Y por qué no dice que Silvano Aureoles, el último gobernador, está prófugo, igual que Cabeza de Vaca? Ese es el Michoacán que le entregó a Morena. Es que ese es el problema con estos miserables, Adela y Damián, que le dicen a la gente que Morena parece que lleva 100 años gobernando este país. Estamos enderezando entuertos, como dijo López Obrador. Una bola de miserables. Y Arturo sigue sin decir en las mesas que Felipe Calderón fue el que liberó al Mencho en el 2012. Que se haga cargo. Nadie lo responsabiliza por eso. Él lo dejó crecer. Apenas estamos enderezando los entuertos que nos dejaron estos miserables del PRI y del PAN. Siento que vamos en la ruta correcta con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dime qué piensas.